Hola, bienvenidos a la emisión de Cuba Noticias. Un placer que elija la señal de Cubavisión Internacional. En este minuto comienza nuestro espacio, revisando también cuáles son los principales titulares de esta jornada. Desde Cuba envían condolencias al pueblo chino ante las últimas noticias sobre inundaciones en Beijing que han ocasionado al menos 30 fallecidos. Rusia y Cuba fortalecen sus nexos en el contexto de la sexta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos. En esta cita organizada por la Unión Interparlamentaria participa el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo. Convocan en Cuba nueva edición del Festival de La Habana. Autoridades del sector tabacalero anunciaron detalles de la que será la 26ª edición de este evento, a celebrarse en febrero próximo en la capital cubana. Comenzamos con nuestras informaciones. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez lamentó las muertes y perjuicios materiales ocurridos en Beijing a causa de las torrenciales lluvias registradas en la capital de China durante los últimos días. Seguimos con atención las noticias sobre las inundaciones en Beijing y sus alrededores que han ocasionado numerosas víctimas y daños materiales. Sentidas condolencias y toda nuestra solidaridad al partido, el gobierno y el pueblo de China. Así expresó el mandatario antillano en su cuenta en la red social X. De igual forma, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se solidarizó con la actual situación meteorológica existente en el gigante asiático al confirmar nuestra solidaridad con los familiares y allegados de las víctimas. Indican recientes informes de autoridades chinas que al menos 30 ciudadanos fallecieron y 80.000 personas fueron evacuadas en Beijing debido a las inundaciones causadas por las fuertes lluvias. El presidente de la nación asiática, Xi Jinping, exhortó a garantizar la seguridad de la vida y la propiedad de las personas en medio de un contexto marcado por unos 30 tramos de carretera dañados y a 136 núcleos de población sin suministro eléctrico debido a las tormentas. Asimismo, el gobierno chino instó a la población a evitar zonas con tendencias a inundaciones, áreas montañosas en las cuales hay riesgo de deslizamientos y las riberas de los ríos donde suelen producirse desbordamientos rápidos. Revisando otras temáticas, muestra de las relaciones entrañables, históricas y estratégicas entre Cuba y Rusia, especialmente de los sólidos vínculos entre ambos órganos legislativos, resultó el fraternal encuentro sostenido en Ginebra entre el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, y Valentina Matvienko, presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, en el contexto de la sexta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos. Muestra de las relaciones entrañables, históricas y estratégicas entre Cuba y Rusia, especialmente de los sólidos vínculos entre ambos órganos legislativos, resultó este martes el fraternal encuentro sostenido en Ginebra entre el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, y Valentina Matvienko, presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, en el contexto de la sexta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos. Al inicio del provechoso diálogo, Esteban Lazo trasladó saludos del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, así como resaltó las amplias potencialidades para continuar estrechando la colaboración bilateral y la relevancia estratégica de haber desarrollado la segunda sesión de la Comisión para la Colaboración entre la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia y la Asamblea Nacional del Poder Popular en el mes de marzo de este año, a pocos días de realizarse en nuestro país la 22ª sesión de la Comisión Intergubernamental Cubano-Rusa para la Colaboración Económico-Comercial y Científico-Técnica, como un importante espacio para dar seguimiento a los acuerdos suscritos entre ambos gobiernos desde el ámbito interparlamentario. Valentina Matvienko destacó los estrechos nexos entre ambos órganos legislativos, así como la trascendencia de la incorporación de Cuba a los BRICS como país socio y a la Unión Económica Euroasiática como Estado observador, que contribuirán al fortalecimiento de la cooperación bilateral y también con los demás países miembros de estas agrupaciones. La intensa agenda desarrollada por el titular del Legislativo cubano incluyó fructíferos encuentros con la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Kwon Sudari, con el presidente de la Cámara de los Diputados de Guinea Ecuatorial, Solomon Nguema Owono,
con la presidenta y el secretario general de la Unión Interparlamentaria, Tulia Axon y Martín Chungón, respectivamente, donde subrayó la voluntad de continuar ampliando y fortaleciendo las históricas relaciones y agradeció por la firme postura de rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra nuestro país desde hace más de 6 décadas. En la jornada, Esteban Lazo participó en la sesión inaugural de la 6ª Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, en la que asisten alrededor de 113 naciones, de ellas más de un centenar encabezadas por los presidentes de órganos legislativos. En este importante foro internacional, intercambió con Xiao Leyi, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, y con Raoui Fatou, titular del Consejo Nacional Palestino. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular intervino además en el evento paralelo respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas para garantizar la paz y la seguridad internacionales, donde ratificó la enérgica condena a los ataques perpetrados por Israel contra la República Islámica de Irán y la amenaza de guerra contra este país en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Igualmente, enfatizó que la política agresiva del Estado sionista solo es posible por el respaldo militar, financiero, logístico y político que le garantiza el gobierno de los Estados Unidos, al tiempo que reiteró el inquebrantable apoyo y solidaridad de nuestro país con la causa del pueblo palestino. Por último, intercambió con Tatiana Balovaya, directora general de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Momento ya para hacer nuestra primera pausa en Cuba Noticias. Siga en nuestra compañía. Nuestro gobierno trabaja y trabajará sin descanso, unido a nuestro pueblo, en función de estabilizar y recuperar el crecimiento de la economía a pesar del impacto destructivo y asfixiante del bloqueo, sabiendo que es un desafío colosal, fruto de la política cruel, unilateral, agresiva de Estados Unidos, pero sabiendo que el bloqueo lo tenemos que sobrepasar con nuestros propios esfuerzos por nosotros mismos. Ampliamos otro de nuestros principales temas. Autoridades del sector tabacalero cubano convocan a la participación mundial en la edición número 26 del Festival de La Habana, a celebrarse en febrero próximo en la capital cubana. Se trata de la mayor fiesta sobre los puros premium o hechos a manos que se celebran en el planeta, dadas las características de este tipo de producto considerado por los expertos como el mejor a nivel global debido a su triple condición de suelo, clima y experiencia de los productores. La cita está prevista realizarse del 23 al 27 de febrero del 2026 en La Habana, con la novedad que el centro de la reunión será la marca Cohiba y sus 60 años de creada, la más importante en la isla y la primera surgida luego del triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Señala el comunicado emitido este miércoles por la Corporación Internacional Habanos S.A. que durante 5 días los amantes de los cigarros se reunirán para descubrir nuevas propuestas, compartir experiencias y disfrutar del inigualable ambiente que rodea el mundo del habano. Cambiamos de tema y nos acercamos a una fecha histórica importante de nuestro país. Y es que el 30 de julio de 1957, la noticia del asesinato de los jóvenes revolucionarios Fran País y Raúl Puyol, ambos asesinados por las hordas del régimen de Fulgencio Batista, estremeció al pueblo cubano y produjo una amplia manifestación popular en tributo a los también miembros del movimiento 26 de julio. La fecha declarada como Día de los Mártires en Cuba también rinde tributo a estos hechos. El 30 de julio de 1957 marcó un parteaguas en la lucha insurreccional cubana. Santiago de Cuba fue escenario del crimen que conmocionó a la nación. El asesinato de Fran País y Raúl Pujol, jóvenes del movimiento 26 de julio, ejecutados por fuerzas represivas del régimen de Fulgencio Batista. Fran País, reconocido como jefe nacional de acción y sabotaje, destacado por su aguda inteligencia y valor temerario, su capacidad estratégica y entrega absoluta le granjearon la confianza del comandante en jefe Fidel Castro
quien veía en él a uno de sus colaboradores más brillantes. La respuesta popular no se hizo esperar. El sepelio devino masiva protesta contra la tiranía. Esta explosión de dignidad aceleró el impulso revolucionario que culminaría el 1 de enero de 1959 con el triunfo definitivo. Al conmemorarse el segundo aniversario de su caída, Fidel Castro enfatizó en el Instituto de Segunda Enseñanza Santiaguero: esta cita anual con nuestros mártires debe ser más que un recuerdo, un balance de nuestra conducta revolucionaria. Aquella antorcha de pureza que encendimos exige permanente vigilancia. Jamás podemos dejar que se extinga la luz moral de nuestro pueblo. Cada 30 de julio, Cuba dedica el Día de los Mártires de la Revolución no solo a Frank y Pujol, sino a más de 20.000 héroes que ofrendaron su vida contra la dictadura batistiana. El líder histórico convocó a perpetuar este tributo mediante la reflexión colectiva, subrayando la deuda eterna con aquella generación que, movida por la lealtad inquebrantable y amor patrio, escribió con sangre las páginas de la liberación nacional. Desde la redacción, Leisa Fritze Tapanés para Cubavisión Internacional. El pronóstico del tiempo, la información que usted necesita conocer para las próximas horas en este Su Destino Cuba, también en Cuba Noticias. Hoy con la máster en ciencias, Aileen Justiz. Bienvenida. Muchísimas gracias, qué gusto saludarte y por supuesto también a todos los que están en nuestra compañía. El paso de ondas tropicales por los mares al sur del archipiélago cubano aportan un ligero incremento en la humedad sobre nuestra área geográfica y ciertas condiciones de inestabilidad, lo que se combina con el calor del día y los factores a escala local, situación típica de esta época del año, generando un incremento en la nubosidad y la presencia de chubascos y tormentas eléctricas en algunas localidades del territorio cubano. Similares van a continuar las condiciones del tiempo durante esta próxima jornada de jueves. Los principales destinos turísticos de la región occidental tendrán mucho sol y pocas nubes en las primeras horas de la mañana, y por la tarde se incrementará la nubosidad, sobre todo en los destinos de la costa sur, María la Gorda, Cayo Largo del Sur y también en Playa Girón, con chubascos, con lluvias y con algunas tormentas eléctricas que pueden llegar a ser algo más fuertes de manera puntual en el destino turístico de Playa Girón en el sur de Matanzas. Temperaturas elevadas, como ven, entre 33 y 35 grados Celsius. Asimismo, los destinos turísticos de la región central tendrán una jornada de mucho sol, pocas nubes, prácticamente sin precipitaciones y con temperaturas entre los 33 y 35 grados Celsius. Mientras tanto, en los destinos turísticos de la región oriental, mucho sol y prácticamente cielo despejado en las primeras horas de la mañana. A partir del mediodía estará parcialmente nublado, sobre todo en Santiago de Cuba y también en la ciudad de Bayamo, con pocas precipitaciones y temperaturas que llegarán hasta los 35 y 36 grados Celsius en la ciudad de Bayamo. A las 6:30 de la mañana el sol saldrá por Punta de Maicí, casi 6:31 de la mañana, y a las 8:20 de la noche se pondrá por Cabo San Antonio, el último punto donde anochece en Cuba. Mientras tanto, la luna comienza su fase de cuarto creciente. Así que ya usted sabe, jornada de jueves con temperaturas elevadas, mucho calor en toda Cuba y solo algunas lluvias en los destinos turísticos de la costa sur de la región occidental. A usted, como siempre, le agradezco la compañía. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, disfrute de su destino Cuba y tenga una excelente jornada. Gracias, Aileen. Te esperamos en próximas emisiones. También nos llegan noticias desde el oriente cubano con la participación de estudiantes, profesores e investigadores de la Universidad de Holguín y la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. Se realizó una amplia presentación del Parque Científico, Tecnológico e Industrial de la provincia holguinera, que será inaugurado próximamente. Bajo el acrónimo de Nucleum, la nueva institución será un espacio para liderar la innovación tecnológica en sectores estratégicos. Más detalles en el siguiente reporte del colega Iván Romero. Veamos. ¿Qué es un parque científico tecnológico? ¿Por qué es importante para canalizar la ciencia hacia la innovación y el desarrollo? ¿Qué puede aportar una institución de ese tipo en el actual contexto de la provincia y el país? Fueron algunas interrogantes respondidas por el doctor en ciencias Carlos Rafael Batista durante la presentación del Parque Científico Tecnológico e Industrial de Holguín ante profesores e investigadores de las universidades holguineras y la delegación territorial del SIGMA. La nueva entidad, conocida como Nucleum, será un espacio para liderar la innovación tecnológica en sectores estratégicos. Se propone cerrar el ciclo de la ciencia
mediante la creación de un ecosistema donde las empresas, instituciones académicas y gubernamentales desarrollen soluciones que impacten en la economía del territorio. Al parque se presentan ciudadanos y formas de gestión existentes en el modelo económico social, privados o públicos, llevan allí su idea y en dependencia del grado de maduración de esta idea se analiza por un consejo técnico asesor y se incuba este proyecto o idea, puede salir un nuevo negocio, un nuevo proyecto, o se acelera, en este sentido se escala un producto o servicio existente y se lleva, por ejemplo, a niveles de exportación. El Parque Holguinero tendrá el reto de ser multitemático al moverse en 9 áreas que van desde el turismo, los productos y servicios para negocios y emprendimientos, energía, minería e industria, tecnologías de la información y las comunicaciones, hasta la gobernanza y la administración pública. El parque precisamente logra intersectar recursos y capacidades del territorio. En el caso de Holguín, de las 3 universidades que tenemos, 10 centros de investigación, todo el ecosistema empresarial privado y público, y direccionarlo en pos de una serie de proyectos identificados como de elevado valor, tanto para el parque en su gestión como para el territorio. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy no es solamente el tema del financiamiento, que también el parque contribuye porque le da mucho más autonomía como sociedad mercantil, no solamente para lograr incubar pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, o hacer proyectos que se autosostengan después con el tiempo, sino también buscar financiamiento internacional. Pero es importante lo que va a hacer el parque en temas de cerrar ciclos, de buscar un sistema cerrado donde la demanda sea satisfecha ya con un producto, con un servicio que incluso puede ser exportable. El primer secretario del partido en Holguín, Joel Queipo Ruiz, significó que es este un momento de gran importancia para el territorio. Resaltó además las posibilidades del parque para la creación de productos y servicios de alto valor agregado que favorezcan las exportaciones. En el encuentro al que también asistió el gobernador Manuel Hernández Aguilera, se analizaron las posibilidades para la incubación de proyectos de investigación, emprendimientos y empresas en correspondencia con las líneas temáticas de la institución. El Parque Científico, Tecnológico e Industrial de Holguín, Núcleum, está llamado a ser un espacio de elevada competitividad donde la innovación y la ciencia encuentren un cauce común en favor del desarrollo. Y desde Holguín nos vamos hasta la provincia de Las Tunas. Actividades por el verano en este sitio del oriente cubano trascienden entre las propuestas recreativas. Un programa variado está diseñado para la familia y sobre ello nos cuenta la periodista Natasha Díaz Bardón. Recreación para la familia. De eso se trata en proyectos de verano que se promueven en la provincia de Las Tunas. Estrategias locales han unido a representantes culturales, deportivos, gastronómicos y turísticos para ofrecer atractivas propuestas recreativas. En el complejo Casa Insólita Ditú de la sucursal extra hotelera Palmares Las Tunas, el espectáculo infantil Alegría, con el payaso Mascarita y magos tuneros, incluyó la participación y el disfrute. A estas presentaciones culturales se unieron ofertas gastronómicas. Bien bonita para que lo disfruten todos los niños que hay en el mundo. Me gustaron mucho los payasos, jugué con niños. Y los mayos. Los mayos también. Una de las principales atracciones de estos proyectos recreativos es la Casa Insólita de la sucursal Palmares Las Tunas, única de su tipo en el país, que incluye un recorrido no solo de distracción, también de cultura general y conocimientos. Es la única en Cuba de su tipo, la tercera en Latinoamérica y la 14ª en el mundo. Es una casa antigravedad de la física donde se aplican las leyes de Newton, la ley de la gravedad, y donde hay objetos redondos y cilindros que juegan con nuestro cerebro y nuestros ojos. Es la primera vez que vengo y me ha parecido súper bonito ver la experiencia con la guía, que nos dio un recorrido maravillosamente bello, y mi experiencia más bonita fue el tragabolas, que me pareció muy así, como que las bolas absorbían y el agua. Eso fue increíble. Por fuera parece normal, por dentro es muy alucinante porque el agua va contra las paredes, puedes jugar con tu mente, los desafíos de la vista, también puedes
fue muy maravilloso. El Combinado Deportivo Juventud Atlética se integra a estas propuestas veraniegas. Natasha Díaz Bardón, Cuba Visión Internacional. Gracias a nuestra colega desde Tunas Visión. Vamos ahora a buscar la información deportiva, la actualidad con Orlando González. Qué bueno compartir contigo en esta emisión. Las gracias para ti, Mara. Saludos, bienvenidos al Tiempo para los Deportes. El cubano Rael Martínez sigue bien efectivo en la Liga de Béisbol Profesional de Japón. El cerrador pinareño arribó en la jornada de este miércoles a su rescate número 30 de la temporada 2025. Según nos reporta el periodista en Bare Miguel Elba Valdés, el salvamento de Raidel llegó tras retirar a los 3 hombres que enfrentó en el 9º inning en la victoria de su equipo, los Gigantes de Yomiuri, 2-0 sobre los Dragones de Chunichi. Esto en el Bantelin Dome de Nogoyá. Estadio que fue testigo de cómo el cubano, que acumula ya 4 campañas consecutivas con al menos 30 rescates, retiró a 2 de sus rivales por la vía de los strikes. Con ese resultado, Martínez bajó su efectividad a un excelente 0.96 de promedio de carreras limpias por cada 9 entradas de actuación. Y el equipo cubano de voleibol masculino dijo adiós este miércoles a la Liga de Naciones de este deporte luego de ceder en los cuartos de final ante el fortísimo cuadro italiano. Los cubanos cedieron en los 2 primeros sets con pizarras de 25-18 y 25-19, se repusieron en el tercero 25-20 y terminaron cayendo en el cuarto con marcador de 25-21. De esta manera, como les decíamos, los cubanos se despiden del torneo donde se incluyeron por primera vez entre los 8 primeros del planeta con el nuevo formato de esta justa. Y con esta noticia ponemos el punto final a nuestro tiempo deportivo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Orlando. Vamos a conocer después de la pausa otras opciones de este verano siempre joven. Continúe con nosotros. Nuestro equipo de reporteros está ahí, donde ocurre la noticia, sin importar el escenario. Somos un staff de periodistas preparados en temas deportivos, culturales, científicos, económicos, sociales y de geopolítica mundial. Te contamos buenas y malas noticias. Y ponemos en contexto la realidad cubana y mundial. Excelentes comunicadores que, delante y detrás de cámara, gestionamos y producimos los contenidos. 2025 no será diferente. Seguiremos comprometidos con la verdad y con Cuba. Confía en nosotros para estar siempre bien informado. Con la llegada temporal estival, la programación de verano se convierte en uno de los principales atractivos de la población cubana durante el cine de verano. Y les comento que con el incremento de largometrajes, documentales, talleres, series y filmes del ICAI en Cuba, tiene para los diversos públicos posibilidades y elegir las ofertas de su preferencia en diferentes cines del país. Así se expresó en la conferencia de prensa realizada este martes en la sala Héctor García Mesa. La periodista Vilma Avilena Hernández cuenta otros detalles. El Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos realizó conferencia de prensa para la premier del largometraje documental Ruta ADN Cuba del reconocido director Alejandro Gil, episodios que forman parte del estreno de cine de verano con importantes figuras de la cultura y la academia cubana. Cada episodio se centra en una figura emblemática de Cuba, dedicado en esta ocasión a Zuleika Romay. Este trabajo con Alejandro Gil, no solo por mi capítulo, sino por el trabajo que se hizo con el resto de los compañeros, me ha persuadido de lo importante que es que pensemos en Cuba también a través de la familia y que construyamos e interpretemos esa historia de Cuba también a través de nuestra propia historia. Ha sido, por supuesto, una experiencia profesional importante, pero sobre todo en el orden humano, yo creo que hay un antes y un después. Alexis Triana, presidente del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, quien preside las conferencias, informó que se han ofrecido más de 3.900 funciones hasta la fecha y han asistido 128.000 espectadores.
Una muestra cinematográfica rusa se realizará en esta capital, organizada por la empresa Roskino y el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, ICAI. Sabemos muy bien que en la época soviética las películas, los dibujos animados soviéticos fueron muy populares en Cuba. Muy populares, y muchas generaciones se recuerdan muy bien los personajes y todo. El año pasado, dentro de las jornadas de cultura espiritual rusa, vino el director de los estudios Soyuz Multfilm, y fueron los encuentros entre ellos que materializaron luego en un memorando de entendimiento, y ya esperamos que esta relación se prospere en el futuro con unas coproducciones. Con unas muestras de los dibujos animados de ambos países para el público ruso y para el público cubano. Todo ha permitido que se disfrute de una programación infantil gracias al empuje de muchas personas. Y para la tematización del cine La Rampa, decorado y elaboración del árbol mágico, se contó con el apoyo inestimable de la productora independiente Corojo Cinema. Es una fiesta desde que la familia entra al cine y llega finalmente en la sala a disfrutar de todos estos estrenos de nuestros animados cubanos. Por supuesto, está la muestra de animados rusos, tan esperado, fruto de un convenio de colaboración entre nuestra productora y la productora mayor de Rusia de dibujos animados. Ha habido programas que han sido disfrutados extraordinariamente por el público cubano, que tanto ha amado y ama aún a los muñequitos rusos. 6 largometrajes documentales que se han ido construyendo en el país, cada uno con una acogida tanto por sus protagonistas como por los públicos. Vilma Vilena Hernández, Cubavisión Internacional. Punto final a Cuba Noticias. Gracias por elegir la señal de Cubavisión Internacional. Nos mantenemos activos en la plataforma digital. Excelente jornada.